Hola, ¿cómo están? Yo soy Rufino Tobías, estudiante del ISPC, y a continuación vamos a hablar acerca de las funciones inyectivas, biyectivas y sobreyectivas y cómo las podemos aplicar en el entorno del desarrollo de software. Bueno, primero antes que nada tenemos que hablar acerca de qué es una función. Básicamente una función es la relación que hay entre una magnitud y otra cuando el valor de la primera depende de la segunda. Hay diferentes formas de clasificar las funciones, pero nosotros nos vamos a interiorizar en lo que es inyectiva, sobreyectiva y biyectiva, que son una forma de clasificar una función de acuerdo a cómo están asignados los elementos que son de entrada a los de salida. En esta imagen acá vemos que el dominio vendría a ser el gráfico X, que es el primero, y el rango sería el siguiente representado por la Y. En las funciones inyectivas nos quiere decir que hay dos entradas que den una misma salida. A cada elemento que tenemos del conjunto llega como máximo una sola preimagen. Acá, por ejemplo, vemos un gráfico en que vemos que no es inyectiva porque el elemento de B del rango le llegan dos valores de dominio, que en este caso vendría a ser el 1 y el 2, por lo tanto no es inyectiva. En este ejemplo vemos que la función es inyectiva porque vemos que en la recta horizontal se corta la función en solamente un punto. Y acá las formas de aplicación que nosotros tenemos en el desarrollo de software, si bien hay muchas, nos podemos quedar con los identificadores únicos. Por ejemplo, cuando buscamos el ID de un usuario en una base de datos o en un programa, cada una representa un usuario diferente. Básicamente no puede haber dos usuarios con el mismo ID. O para la serialización de datos, cuando convertimos un objeto en un formato JSON, esperamos que tenga una representación única. Si hay dos objetos distintos que generan el mismo JSON, dejaría justamente de ser inyectiva. O en la encriptación o cifrado de datos, donde queremos que cada mensaje diferente se convierta en un texto cifrado diferente. Con respecto a las funciones sobreyectivas, dicen que cada elemento del conjunto de llegada tiene al menos una preimagen. Acá se utiliza todos los elementos de salida. En este ejemplo, en el segundo gráfico, vemos que no es sobreyectiva porque el elemento A no le llega ningún elemento, ninguna flechita en este caso. Acá vemos otro ejemplo donde vemos que una función únicamente para que sea sobreyectiva o no, depende exclusivamente de la forma en que está definido su rango. Una forma de aplicación, por ejemplo, vendría a ser agregar roles o permisos en un sistema de usuario para que sea sobreyectiva. Todos los permisos que nosotros tengamos tienen que estar cubiertos por al menos un rol. O en los endpoints de una API, para que sea sobreyectiva, cada uno de los endpoints tiene que tener una acción que lo invoque justamente. Si hay alguno que no se usó en una salida, básicamente no tiene una preimagen. Las funciones biyectivas nos dice que cada salida tiene que tener una entrada y todos los elementos del conjunto de llegada se usan. Básicamente que es cuando se aplican las dos al mismo tiempo. Y por ejemplo, en las aplicaciones de las funciones biyectivas en el desarrollo de software, puede ser en la conversión de unidades o en las conversiones de formatos, donde por ejemplo, donde un metro corresponde a 100 centímetros y vale lo mismo, o en la conversión de los datos, que pasamos de un objeto a JSON y luego lo reconstruimos exactamente igual. Eso sería todo. Muchas gracias.